Bienvenidos a Radicales Podcast. Hoy conmigo está Cristian Fernández. y María Rivas. Y en el tema de hoy vamos a hablar sobre religión versus relación. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, sabemos que es un tema un tanto controversial. Porque No es controversial, está chévere, un hombre. tanto, Vamos a esto. Está vamos a bien, decirlo, está es un tema interesante. debatible, muy debatible últimamente, más por el hecho de que no, que yo tengo mi relación con Dios, pero hay otros que confunden lo que es tú tener generalmente una relación con la religión, en pocas palabras. Es un tema interesante. Para mí, cuando lo que te lleva a ser la parte religiosa, lo que tú tienes que... Bueno, todos tenemos una religión, que si cristianismo, que si budismo, etcétera, ok. Esas son religiones. Pero para mí tú ser religioso, ya abarcando en el tema de cristianismo, es cuando tú te basas mucho en lo que es la parte exterior, en las acciones. Tu corazón no está teniendo nada dentro en sí. Como habíamos mencionado hace unos segundos antes de empezar a grabar, con Caín y Abel, que ambos ofrecieron una ofrenda al Señor. Ambos obedecieron, porque parte de eso era de la obediencia al Señor, era ofrecer sacrificio. Sin embargo, Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué pasó esto? Porque Abel sí tenía su corazón conforme al Señor. Su corazón sí tenía una relación con Dios. Sin embargo, Caín no. Caín era de que, bueno, para salir de esto, aquí está el cordero, te traje el más lindo, toma. No había una intención genuina de querer agradar a Dios. Y eso es lo que se remonta mucho en lo que es la religión. Cuando vivimos en religión estamos en base de que, sí, yo hice esta acción, esta buena obra para quedar bien ante la entidad, en este caso Dios directamente, la única y verdadera, pero hay que tomar en cuenta que otras personas creen lo del Buda y etcétera, pero ajá. El punto es, para yo quedar bien ante Dios, y listo, es como ya, un checklist, ya estoy listo, soy la persona más buena de este mundo. Cuando se omite lo que genuinamente Dios quiere, que es una relación con nosotros. Y bueno, entonces empecemos por el principio, ya que se menciona acá en Abel. Pero en la palabra religión, dentro de lo que son estudios filosóficos sobre el tema y demás, y sobre lo mismo en la misma academia de estudios religiosos, tiende a ser un poco compleja de definir, por una cosa muy sencilla. En el mundo antiguo, cuando tú te vas a la época antigua, las personas no conceptualizaban y propiamente no existía una palabra para religión, o sea, un sistema de creencia que la gente lleva. Yo No, soy Zeuseo, yo le sirvo a Zeus, yo soy Ateneo, yo le sirvo a Atenas, eso no existía. lo que había O el máximo ateísmo, era los israelitas, amorreos, era de el, esos pueblos ya, eso era, el loco. baalismo, etcétera, ese tipo de cosas no existían. Lo que ¿Cómo? existían eran los pueblos. Propiamente lo que existían eran rituales. O sea, la concepción del ritual es de ciertas acciones que tú haces o, digamos, técnicas que tú aplicas para tú dirigirte o sacralizar de alguna manera alguna acción que tú haces para alguna deidad o algún espíritu, como lo quieran, el nombre que prefieran utilizar. Y en esa manera tú mantienes el orden de las cosas. En el caso del mundo pagano, era muy directamente la manera más sencilla, para no entrar en detalle, era de que tú hacías algo por el Dios para que el Dios te devolviera algo a ti. Era un tipo de trueque. Ya fueran sacrificios, ya fuera el caso de diferentes devociones que se le guardaban a los dioses, construirle templos, etcétera. Era una manera de tú controlar al Dios. En el caso de cómo se concibe, como la Biblia concibe la vida de lo que debe ser el hombre y su relación con Dios, eh, es completamente relacional. O sea, Dios en múltiples casos en la Biblia habla de que la manera en que tú te relacionas con Él no es transaccional. O sea, Claro. tú no puedes comprar a Dios de ninguna manera, No, sino por que algo vino Cristo. tú no puedes comprar a Dios de ninguna manera. Y eh, el mejor ejemplo, ya cayendo entonces dentro de la historia de Caín y Abel, es ese caso. Los dos cumplen el mismo ritual. Ambos hacen sacrificios a Dios, cada quien de lo que producía. En el caso de Abel, de su rebaño, de las ovejas.
Y en el caso de Caín, del cereal, que él era agricultor, y Caín pastor. Caín agricultor y Abel pastor. ¿Y qué pasa? Cuando tú ves la historia, claramente el problema que había en el caso de Caín era dónde estaba puesto su corazón. El problema que él tuvo con su hermano es de que ambos hacen el mismo ritual. Dios, Lo mismo, ¿no? Dios, ambos hacen lo mismo y Dios recompensa a su hermano, Pero a pero a Caín le él, dijo, ay, no. pero a él no lo recompensa, a él lo rechaza. Y cuando Dios se acerca acá a él y le habla de lo que él debía de hacer, era pues controlar al pecado y no dejar que el Claro. pecado lo controlara a él. Y ya sabemos cómo termina la historia. Y Porque cuando, muchas veces con la religión queremos tapar. y cuando Juan habla de esa historia, en específico él habla de cuál era el problema de Caín y era de que sus obras eran malas. O sea, el problema de Caín no fue simplemente o sea, no fue simplemente un pecado, sino que había algo que se estaba gestando en él que era completamente incorrecto. Y al finalmente, como a Dios no se le puede comprar simplemente con rituales, sino que también el punto del ritual es expresar algo que hay dentro. eh, su sacrificio nunca iba a ser aceptado. Y hasta que eso no se resolviera. Y en el caso, por ejemplo, ya de Jesús, que habla mucho de ese tema, de la división entre el ritual y, y lo que debe ser el espíritu con el que se hace el ritual, con los fariseos, en dos casos que son muy buenos para este tema, es cuando él habla del diezmo a los fariseos. Ujú. Y él le habla de los fariseos de que estaban cumpliéndolo a carta cabal en todo, pero habían cosas que ellos estaban dejando pasar por alto. Para alto. eh, Porque a ellos se concentraban más en cumplir con el oficio del ritual del diezmo Ser que, vistos y también. ser vistos que necesariamente con cumplirlo de la manera correcta. Ujú. Y Jesús le habla de que ellos no podían dejar las cosas, no podían dejar de lado las cosas primarias, que verdaderamente el espíritu con el que se debe hacer el Eso me... ritual, y simplemente, y no y simplemente cumplir con esas otras cosas secundarias que son externas. Eso Pero mismo se ve en, disculpa que te interrumpa, en otra historia que él hace ese planteamiento, la del fariseo y el publicano. Cuando el fariseo va frente a la sinagoga, que todo el mundo lo ve y ora, y dice, ay Señor, gracias porque no soy como este hombre publicano. Y el publicano va, se da en el pecho, humillado y dolido, y le dice al Señor que no lo merece. O sea, tú ves ahí claramente lo que significa tú vivir bajo lo que es la religión y como estábamos mencionando, de que tú te preocupas por hacer lo que tú tienes que hacer, pero sin hacerlo de la manera correcta, mientras que con la relación es un tema de humildad, de humillarse a sí mismo y tú genuinamente querer hacer las cosas correctas. Hay un arrepentimiento y un deseo de hacerlo para Dios y no para quedar bien con Dios. y en el caso y en el caso de Caín y Abel, continuando en ese punto, en, y conectándolo con esto, la ofrenda que se puede interpretar que Caín y Abel estaban haciendo no era una ofrenda necesariamente tal vez por el pecado o algo por el estilo, porque o sea, la Torá no había sido instituida. Aparentemente era un sacrificio de agradecimiento, que es uno de los tipos de sacrificios que se instituye en el Levítico. Y eso lo que da a entender es de que el corazón agradecido verdaderamente estaba en Abel y no en Caín. Y al mismo tiempo eso pasa por ejemplo, en la historia del publicano y el fariseo, de que el corazón que entendía su verdadera posición frente a Dios, que entendía en dónde él se encontraba frente a Dios, era el del publicano y no el del fariseo. Y ambos estaban orando. Y Jesús con eso no está diciendo no oren, no oren, no se comuniquen con Dios, sino de que examínense correctamente. Exactamente. Y en el tema del diezmo, Jesús tampoco no rechaza que se hagan las cosas como los fariseos las querían hacer, sino de que no dejaran de hacer las cosas como se deben de Debe de hacer en hacer. su totalidad. O sea, Porque ahí caemos en el problema de que
que pasa con esto, que mucha gente dice, no, yo llevo Relación una con- relación con Dios y no Pero no y voy no a una la religión. iglesia, no No, obedezco lo que dice la Biblia, o sea, no ofrendo, no ayudo a la muchas gente, veces no. queremos ya irnos para el lado extremista de lo que es la relación con Dios, de que, sí, yo tengo mi relación con Él, pero a la forma en la que yo Y, tengo y no como a Él le gustaría y que en yo ese caso, la por ejemplo, tenga. Jesús habla en una ocasión de que hagan, o sea, de que hicieran todo lo que los fariseos le Ujú. dijeran a la gente, pero que no vivieran como ellos, básicamente, hagan todo lo que ellos le dicen que hagan, pero no vivan como ellos, no hagan lo que ellos hacen, porque ese era el problema, ellos tenían una desconexión, ellos estaban muy correctos en muchas cosas en cuanto cómo las cosas se debían hacer, pero en la manera en que ellos Le estaban lo haciendo estaban lo haciendo, que había en su lo que hacía en corazón, su corazón era muy desviado. porque eso es lo que sé, con la religión es que, muy bien, tú puedes hacer todo bien, tú eres el cristiano ideal, pero si tu corazón no está conforme al del Señor, si tu corazón genuinamente no busca querer tener esa relación con Él, entonces de nada vale. Y con la relación, se supone que cuando tenemos una genuina relación con Dios, al final y al cabo nosotros terminamos obedeciendo, terminamos haciéndole caso a lo que Él dice. El mismo Cristo lo dice. El que me ama, obedece mis mandamientos. O sea, vamos a decirlo, no se desvincula la una con la otra, pero no hay que llegar al extremismo de ambas. No, por ejemplo, el tema de los mandamientos es muy obvio. O sea, muchas veces nosotros también, digamos que sacamos de contexto ciertas cosas. Y por ejemplo, eh, un ritual puede ser cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que tú sacralices puede ser un ritual. Y servir a tu hermano, o sea, servir a tu hermano porque Dios te manda que sirvas a tu hermano. Eso es parte de, o sea, diariamente tú tener en tu mente, yo tengo que servir a mi hermano. Tú estás ritualizando eso, o sea, tú te lo estás volviendo una acción repetitiva y que tú las Lo estás está haciendo volviendo parte de tu vida. parte de tu vida. Y ojo, no Ora- está mal eso. orar, que tú tengo que orar por mi hermano, si tú lo tienes en mente siempre y cada día tú oras, eso es un ritual que es parte de tu Ahora, vida. el punto es no caer a que solo en algo cotidiano, sino en que de verdad sea algo que genuinamente busquemos sea Y, agradar a Dios, y en ¿sabes? el caso de Jesús, hay muchas cosas que Jesús manda que muchas veces nosotros se nos va a la guagua de que son rituales. O sea, la Santa Cena es un Un ritual ritual. que uno practica en la iglesia. O sea, hay muchas cosas que el dar ofrenda, el dar el diezmo, el dar el diezmo, perdonar a las personas. O sea, hay procesos y cosas que se deben hacer y que se deben mantener Es que constantemente. no se desvincula nuevamente. O sea, lo que pudiéramos ir diciendo como para ir concluyendo, porque en realidad vemos que Ujú. este tema es extenso, pero a la vez no. Es como, claro, el hecho de que, hey, no estamos desvinculando la parte del ritual, no estamos desvinculando ni la oración ni nada por el estilo, porque el mismo Cristo lo hacía. Ahora es un tema de lo que Sí, él hay en daba sus tu ofrendas, corazón. él dio su ofrenda en el templo y iba al templo y fue a llevar su ofrenda ¿No? al templo. O sea, eso es, pero el tema es más tu corazón al fin y al cabo, no caer al punto en el que, como ya mencionamos con el fariseo, que se dio en el pecho y dijo, ay Señor, yo soy el más bueno, la abuelita de este mundo. No, porque la parte de la relación, a pesar de que hacemos todo eso, es que al final reconocemos que necesitamos a Dios, necesitamos a Cristo. Y en el caso de Santiago, que lo habla muy directamente, que a eso es que va Santiago, cuando habla del tema de que la fe sin obras es muerta. O sea, si tú dices que tienes fe y de tu fe no procede ninguna acción, nada que lo externalice, pues tú no tienes O fe. sea, Eh, no se no es desvinculan, al una, final van de la no, mano. no es una acción que simplemente algo intelectual en tu mente de que yo creo en Dios. Si no se manifiesta, no hay forma de comprobarlo. Y en el caso de Santiago también, él habla de que la religión agradable y perfecta delante de Dios es el servicio a las viudas y a los huérfanos. Y eso va al punto de la ley. En la ley habían indicaciones muy directas en qué hacer con las viudas y qué hacer con los huérfanos, que muchas veces se buscaba la forma de dejarlas fuera, Ujú. porque siempre alrededor de la historia del mundo siempre ha sido algo claro. El que no puede valerse por sí mismo es al que primero olvidan. Y ese era el caso en el mundo antiguo de las viudas y de los huérfanos. Y en la iglesia, en Hechos, una de las primeras cosas para lo que instituye los diáconos es para el tema del cuidado de las viudas. Porque
a lo que Santiago va es de que si tú verdaderamente guardas los mandamientos de Dios, si Tú tú vas a verdaderamente guardas las devociones que se le tienen que tener a Dios, Tú lo vas a tú te hacer. vas a preocupar por esas cosas que O sea, parecen que están en el margen y olvidadas, que son las personas más débiles de la al final comunidad. se remonta, tú sabes que en el hecho de que si tú tienes genuinamente una relación, una comunión con Cristo, eso se va a ir manifestando en tu vida. Ujú. Porque al final, nosotros por nosotros mismos, por más que lo intentemos hacer, no vamos a poder porque somos humanos, estamos inclinados a lo malo. Nunca vamos a poder agradar a Dios perfectamente. Por algo vino Cristo, por Él es el Cordero, el que intervino por nosotros. O sea que para tú producir esa buena obra, esa parte esa obediencia genuina, se necesita tú tener una relación con Cristo. O sea, es un tema de que tú no puedes tú no puedes hacer la otra sin la otra. O sea, como repito, va de la mano, pero no podemos llegar al extremismo de ambas. Y el Señor preparó buenas obras para todos nosotros de antemano. Y que nosotros somos nuevas criaturas, es manifiesto en eso, y que nosotros operamos en esas obras que el Señor preparó para nosotros. Y no es que nosotros no vamos a ganar el cielo, sino que estamos participando con Dios en el bien que Él hace en el mundo. Y si tú no participas en esas cosas y eso no se vuelve parte de ti, eh, nunca nadie va a poder comprobar que tú verdaderamente crees. Eso es cierto. Y al mismo tiempo, no te puedes concentrar solamente en hacer y no en trabajar el corazón. Y bueno, yo creo que nosotros hablamos lo Ujú. suficiente. Mi mensaje es lo que ya yo dije, no se desvincula la una con la otra. Para tú poder obedecer, para obedecer como Dios quiere que lo hagamos, necesitas una relación con Él. Y bueno, por mí eso es todo. ¿Algo más que quieras agregar, Cristian? Lo más importante es de que siempre trabajen su corazón y nunca se casen de hacer el bien. Eventualmente hay cosas que no, rituales, oración, ofrendas y demás, que a veces la gente no le hace sentido, pero en la Halo. práctica va a hacer sentido. Y pídele a Dios que te ayude a entenderlo. Porque en esa relación de que tú verdaderamente crees se va a manifestar en que tú obedeces. Amén. Amén. Bueno, y eso es todo y nos vemos en un próximo episodio. Bye.